Barnechea, con quien me siento muy identificado. Mi abuelo prácticamente toda la vida estuvo de amigo, le ganó las elecciones en la Federación en el año 19, después fue su jefe de campaña en el 55 que perdieron, pero ahora llegó a ser senador de la República y presidente del Senado, entre otras cosas. Así que es una relación de casi un siglo completo de historia vivida a través de lo que uno escucha en familia, en casa, etc. Además quiero agradecer a Ruchayo por la confianza de brindar mi nombre para dar una charla, aunque quienes me van a acompañar en el panel me hubiera encantado que ellos den la charla porque son personas con un gran conocimiento sobre todo estos temas territoriales y con un conocimiento profundo de nuestro país. Así que yo más bien, sin cambiar el título, lo que voy a hacer es reflexionar sobre él con una serie de temas que he estado tratando, manejando, ¿no? Yo hasta los 20 años pensé que la felicidad era el objetivo de vida, solamente para saber que después era el camino, lo encontrar en varios años. El último ha sido la semana pasada que nos invitó a Ruta a visitar Áspero y el camión del frente, un tráfico que no podemos pasarlo como por 20 minutos. Era, la felicidad no es una meta, sino un camino por andar. Y es eso, yo he encontrado que a través de ser felices, a pesar de las tristezas y los sufrimientos que compartimos todos de diferentes formas, es una forma bonita de vivir y no es un objetivo. Y cambié mi objetivo por la búsqueda del bienestar para todos. Y eso he dedicado gran parte de mi vida empresarial y mi participación en el Estado como presidente del Consejo Nacional del Ambiente y como asesor después en temas relacionados. Sin embargo, en esta etapa de la vida, creo que el objetivo no es el mayor bienestar para todos, sino de reencontrar la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Creo que lo hemos perdido a pasos agigantados. Vivimos una globalización materialista que nos ha hecho perder casi todo sentido de la vida. Y aunque antes, cuando era 1 millón, faltaban los recursos y se mataban por ellos, hoy que somos 7.000 millones, siguen faltando recursos y seguimos faltando por ellos. Cuando vivimos en un paraíso, especialmente los que tenemos el privilegio de vivir en un país complejo, complicado, geográficamente fracturado, frágil, pero de una bondad espectacular. Realmente, cuando nos vamos a ver, ha sido cuna de civilización, ¿no? Es una de las 4 culturas ancestrales vivas: la China, la India, Mesoamérica y el mundo andino, que yo creo que era uno solo. Yo creo que hay una gran relación norte-sur donde encontramos, y estoy seguro que Ruth en algún momento va a encontrar algún elemento, ¿no? Que no pertenece a la región y que seguramente vino, no sé, del norte o de otro sitio, ¿no? Más allá del territorio donde está haciendo sus investigaciones. Así que yo salí del mundo empresarial, he sido empresario minero por muchos años, y pasé a preocuparme por los temas relacionados primero al agua, que regresaba al agua ahora, pero sobre todo con el medio ambiente, y me tocó presidir el Consejo Nacional del Ambiente. Cargo que asumí con mucho miedo, porque pensé que la mitad de mis amigos míos decían, bueno, ahí está Carlitos, nos puede ayudar, va a entender mejor qué es lo que necesitamos, entonces no va a ser un radical verde, ambientalista. Y mis amigos ambientalistas iban a decir, bueno, caramba, ahí hay alguien que es del otro sector, no es el enemigo, ¿no? Y sin embargo creo que serví de puente para surgir voluntarios. Creo que lo que hemos avanzado desde el año 90 hasta la fecha es fantástico. Creo que ustedes, creo que son mucha gente joven acá, son una generación privilegiada con un futuro asegurado en el Perú con su riqueza y en el mundo con el conocimiento que hoy día a través del mundo de las comunicaciones compartimos. Entonces, ha sido todo un proceso que creo que hoy día está instalado, hay que ajustarlo en un sitio, en otro, pero que la labor pues, no es solamente participar, sino sobre todo comprometerse. Y es una labor que no está en manos solamente de instituciones que tenemos que ir fortaleciendo, pero en todos y cada uno de nosotros. Desde la costura, botar un papel a la calle o un pucho a la vereda, a ser consecuentes con el cuidado que tenemos que tener del medio ambiente. Uno de los mayores logros, creo yo, a pesar de que sigue siendo una
una ley débil que tenemos que ponerle mandíbula o dientes, es la ley de los recursos hídricos. Y creo que después de 15 años de idas y vueltas, finalmente salió la ley de recursos hídricos, cuyo mayor virtud es algo que Carlos Amat creo que lo explicaba la semana pasada, es este tema de que sobre todo en el Perú, pero en muchos sitios, el manejo del recurso hídrico es un manejo ecosistémico y por cuencas. Y sobre todo en el Perú, ¿no? que en ese fraccionamiento, en esa geografía difícil que tiene, es como se debe implementar las cosas. Y aquí hay un cuadro, más o menos cuáles son esas grandes cuencas, ¿no? En que se ha dividido el país, incluyendo las cuencas transfronterizas, porque son rayas artificiales que los hombres hemos decidido ponernos para delimitar algún territorio que cumple de repente con alguna relación geográfica, pero muchas veces con varias cosas absurdas, ¿no? Y explicarle pues, a los pajaritos o a los cursos de agua de que cambió de un territorio a otro, a veces es bastante difícil. Hace 15 años, en el Consejo Nacional del Ambiente, se desarrolló un programa que fue lo que precedió a lo que hoy día es todo este tema de cambio climático, que fue ProClim. Se decidió por una serie de cuencas que eran las más frágiles y las que mayor cuidado debiéramos tener, y hoy día lo estamos comprobando desde el año 98, que fue el último año donde tuvimos un remesón climático y después de un largo silencio ambiental donde estábamos siempre preparados a ver cómo venía el siguiente. Se demoró 17 años en llegar el fenómeno que hemos denominado como el Niño Costero, pero hemos visto cómo esto ha afectado estas diferentes regiones que no solamente son la costa, ¿no? A veces parece que no está relacionado, pero hay una relación entre la sequía del sur y los niños norteños, y hoy día es un problema globalizado. Hay cosas que están pasando en otras partes del mundo que comienzan a tener relación con estos estudios y ciclos que son decadales, son centenarios. Todavía vamos estudiándolos, nos relacionamos con la geología. Cuando nosotros vamos a vivir y vemos los yacimientos, los fosfatos de Bayoga, vemos una serie de capas de fosfatos que no es otra cosa que material muerto, ¿no? Orgánico, del encuentro de dos corrientes, ¿no? Y son pocos los animales que sobreviven en ese espacio. Entonces los que vienen del frío al calor se mueren, los que vienen del calor al frío se mueren, y forman estos estratos inmensos, y vamos a ver varias capas ahí que podemos incluso datarlas, ¿no? Y saber cómo este fenómeno ha ocurrido cada cuánto tiempo. Y si vamos a Nazca, y en las pampas de Nazca hacemos calicatas, vamos a encontrar las mismas series, pero en vez de capas de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, 50 centímetros, lo vamos a encontrar en capas de 10 centímetros, 5 centímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, pero que nos da un poco la idea de esta estacionalidad y cómo ha ido jugando. Y importante es el conocimiento que tenemos como cultura ancestral de eso. Pachacamac no era otra cosa que un sitio para medir justamente ese fenómeno. Cuando se aparecía el muyu, ¿no? Y se aparecían varias especies de langosta, o el langostino del norte, en el río Lurín, o en el río Chillón, o en el Rímac, o en las costas de Villa, sabían de que algo venía, que algo estaba pasando, y arreglaban sus decisiones, sobre todo agrícolas y de recursos alimentarios. Entonces, hoy día hemos retomado eso. Hace 15 años que hicimos estos mapas y estamos viendo con mediciones permanentes cómo es que va variando. De esas cuencas, acá tenemos las que para el tema de cambio climático se han proyectado al tiempo, al 35, entonces hasta el 50, creo que hasta el 5, recién el Mantaro, ¿no? De cómo creemos que los cambios climáticos van a afectar y los cuidados que debemos tener. Estos son los grandes proyectos de irrigación y las zonas donde hemos implantado. Aquí tenemos un mapa donde se ubican todas las concesiones y proyectos para uso hidroenergético
alta de más de 100 metros. Y había que sobreponer cada uno de estos planos, y si encima ponemos las concesiones mineras y las concesiones petroleras y las de CAO y las áreas protegidas, vamos a ver de que prácticamente todo el territorio, así ni siquiera lo habíamos tocado, ¿no? Está ya por lo menos mentalmente intervenido, por no decir físicamente intervenido. Cuando se tomó la decisión en el SINAMPE, ¿no? En el Sistema Nacional de Áreas Protegidas hace 30 años, fuimos bastante acertados, que hicieron ese trabajo de señalar cuáles eran las áreas y las razones por las que había que protegerlos. En algunos casos, como en el Purús, tuvimos que retroceder porque se reservó un área solamente para que cuando se investigara, ver que ya había poblaciones adentro, que ya desde el aire se veía muy bonito el bosque, pero ya había sido intervenido, incluso había sido vaciado a varias especies, y por lo tanto había que restringir a lo que verdaderamente valía la pena salvar, y por supuesto con toda la crítica de que seguramente algún interés estaba recortando y entrando pues con malas artes, ¿no? Y no es eso, sino que es un territorio vasto, es difícil de penetrarlo, de entrar y de manejarlo, y por ello todos estos planes son muy bonitos, y el papel y el mapa aguanta todo, pero a la larga es el concepto, qué es lo que queremos y cómo queremos manejar nuestro territorio, lo que va a variar. Y en ese sentido hay varias experiencias que yo las traigo no para replicarlas, pero sí para inspirarnos. Hace 2 años, en el 2015, apareció este documento de octubre del 2015, ¿no? Que es una visión de Australia al 2050 con los recursos que tienen. O sea, ¿cómo pueden dar el mejor nivel de vida al 2050 con los recursos que tienen y con su relación globalizada? Australia está en el fin del mundo. De la forma como se desarrolló el mundo, llegar a cualquier mercado les toma pues, mayor distancia que cualquier otro país del mundo, tanto para lo que insumen como para lo que exportan. Sin embargo, es un documento muy interesante. Fue el primero de ellos, inspirado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por el PNUMA, donde lo que han hecho es relacionar el nexo que hay entre energía, alimentos y agua, o agua, energía y alimentos, como ven ellos la serie. El documento final es un documento con 800 páginas, lo pueden buscar en internet, hay un resumen ejecutivo, pero que es muy útil, como digo, para poder pensar, ¿no? Yo inmediatamente cuando vi este documento estaba trabajando con el Ministerio y hablé con el funcionario indicado para ver cómo podíamos desde Perú poder tener acceso, ¿no? Y no sé si se ha avanzado algo, pero sí creo que vale la pena que el Perú también esté en esa mira. Ya este año, no sé si está la fecha ahí, creo que sí, marzo, el 17, con esta misma metodología CEPAL para Latinoamérica y Caribe, hace el mismo esfuerzo, ¿no? por saber cómo es esa planificación en cuanto a estos 3 recursos, ¿no? El agua porque es vida, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante que el presidente Kuczynski haya decidido por agua potable y saneamiento para el 2030. Me parece bastante limitado, no importa por cuál cuenta entramos a los temas, bien vale la pena entrar por lo menos uno de ellos. Para poder ver eso van a tener que entrar al ecosistema y se van a dar cuenta de su fragilidad y se van a dar cuenta de la zonificación que se necesita y el cuidado que tenemos que tener por este recurso, y para ello el tema de la biodiversidad y el tema de los bosques y la forestación y la reforestación, y le damos toda la vuelta. Y si hay otro presidente, otro gobierno que quiere entrar por el lado de la biodiversidad, finalmente le va a dar toda la vuelta también al tema. Y toman el tema de energía porque la energía en muchos casos nos reemplaza, ¿no? al crecimiento de la población y a la falta de crecimiento de la población. En el Perú hoy ya somos 30 millones de habitantes, no sé, me tuve que retirar en la presentación de Carlos, pero lo hemos olvidado en nuestro Perú de todos los días. Nos habla de la visión que podemos tener de un Perú que pasa de 30 millones de habitantes a 60 millones de habitantes. Y si eso lo podemos imaginar y lo podemos planificar. Mucha gente le dice que nunca vamos a llegar a 35 y llegar a 47, la curva se echa. Yo nací en el año 51. Menos de 8 millones de personas en el Perú, porque cabían en Lima perfectamente, y nació Lima menos de 1 millón de habitantes.
Hoy son más de 10 millones de habitantes aquí en 65 años, y pasamos de 34 millones, 34 millones de habitantes. Podemos imaginarnos un Perú de 60 millones de habitantes, ¿no? ¿Cómo queda eso? Y si somos 50, bueno, tendremos espacio para 10 millones de migrantes que van a venir con ellos. El mundo viene migrando desde siempre y va a seguir migrando. Y tenemos que ser selectivos de quién es el emisario y qué tipo de vecinos debemos tener. Porque de lo contrario también vamos a volver a ser conquistados. Si tenemos recursos interesantes y están faltando en otro lado y no estamos preparados, vamos a perder el siguiente a la ley de nosotros. Entonces sí creo que es importante este nexo en el agua, la energía que nos sustituye en la fuerza bruta, pero nos da capacidad con las comunicaciones de tener información para un mejor uso de nuestra capacidad intelectual y finalmente la alimentación. Yo estoy preocupado y sigo preocupado por los suelos, pero vivimos una experiencia, Juan Carlos Amate el otro día nos mostró un cuadro ese en que comparaba pues, con qué pagamos la soya, ¿no? Con arándanos, ¿no? Estamos teniendo una plantación de arándanos donde prácticamente en cascajo están imitando el suelo para, ¿no? exportar agua virtual. Entonces las cuentas van a ser otras, agua virtual, etc., ¿no? Y el Perú desde la época ancestral con los andenes, y creo que en general están apareciendo también algunos vestigios de ese tipo de agricultura que hacían, vienen domesticando plantas y animales y vienen haciendo suelos en sitios donde casi no había suelos, fuera de las vías y las inundaciones, ¿no? Los andenes es una obra casi de arte, de arquitectura, de ingeniería, ¿no? Brutal. Yo creo que estos son temas que nos competen y creo que hacemos bien en poner todas estas capas en orden y para tomar una decisión de cómo queremos vivir aprovechando al máximo nuestros recursos, especialmente nuestras capacidades como seres humanos. Para ello la cancha está rayada. El tema está en saber cómo acceder a estas cosas. Ustedes han escuchado hablar de los objetivos del desarrollo sostenible, que no son otros que una consecuencia de los objetivos del milenio, ¿no? que tienen la virtud que después de 15 años hemos cumplido cada uno de los partes comprometidas, hemos ido a más de 180 países, con un éxito relativo. Digo éxito relativo porque hay algunas cosas que todavía no se van a hacer, pero en base a 15 años de experiencia del 2000 al 2015, hoy día podremos darnos el lujo de hacer un lanzamiento, ¿no? de los objetivos del desarrollo sostenible. Y un cuadrito que vale la pena usarlo y buscarlo. Esto no voy a parar en cada uno de ellos, pero cada uno de ellos nos va a dar un cuento con relación a lo que es el desarrollo de lo que es el recurso hídrico, de lo que es el tema de energía. Y que lo han puesto en esta tabla que me parece que es maravillosa, ¿no? Porque antes, si se dan cuenta, veíamos solamente el tema de personas, ¿no? Casi todos los objetivos están relacionados a las personas, ¿no? Hoy día solamente son algunos de esas personas. Después nos ocupamos algo del planeta, ¿no? Con el tema de cambio climático, etc., ¿no? Para después pasar a conceptos mucho más inherentes a nuestro espíritu, ¿no? Que es la prosperidad, la paz y la asociatividad. Somos animales sociales. Entonces hoy día tenemos una serie de proyecciones donde, como digo, la cancha está rayada. Es cómo nos enganchamos nosotros en esta revolución, y no se trata de copiar, de replicar, sino de inspirarnos frente a lo que significa el territorio y lo que significa nuestra vecindad y el poblador que nos rodea, para trabajar de la mano en el mayor bienestar posible al 2030 y seguramente al 2050. Yo en ese sentido soy bastante optimista. También hemos rayado la cancha con el tema del cambio climático, y en realidad este gobierno le ha bajado un poquito el tono al tema, pero creo que el gobierno pasado, yo le hago un reconocimiento especial a un amigo directo que creo que no vino la semana pasada, ¿no? Manuel Pulgar, y no también en tu panel, porque independientemente de que pueda ser o no figuretti, que tenga personalismo, etc., puso el Perú en el mapa. Sin la COP20 no había COP21. Y hemos logrado que 197 países del mundo se pongan de acuerdo en un principio de ver cómo es que comenzamos a manejar este tema, que es un problema delicado para el mundo. Y la importancia de ello es que ya tenemos una ruta crítica. En el caso peruano estamos viendo que
nuestra participación en la reducción de efectos de gases invernadero está en el tema forestal, principalmente, que es la deforestación que estamos sufriendo y cómo volvemos a la deforestación. Que no crezca pelo en la piel para poder protegernos, y varios otros temas, donde el segundo tema es energía, y ya conocemos el resto, ¿no? Hay una parte que la hacemos, digamos, al galope, que es un 20%, pero hay un 10% que si no tenemos el apoyo del financiamiento internacional, que tienen cierta responsabilidad en que los gases de efecto invernadero, tampoco vamos a lograr nuestros objetivos. Entonces, de lo que se trata en estos años hasta el 18, que es una meta del 21 al 30, es de tener mayores precisiones y ser más ambiciosos. Y creo que en eso deberíamos estar trabajando todos, privados y públicos en el Estado, para poder de alguna manera minimizar los efectos que puede tener el cambio climático en un país frágil y vulnerable como es este. También tuvimos la virtud de incorporar los temas de adaptación, porque si bien es cierto que es un programa global, poco es lo que podemos hacer mitigando, pero mucho en adaptarnos, ¿no? Y logramos el Perú poner en el mapa para el 21 y para siempre el tema de adaptación, y hoy día también no solamente es el tema de cómo vamos a mitigar el problema, sino cómo vamos a adaptarnos, mientras tanto, los que tenemos más problemas de fragilidad y de vulnerabilidad. Y en ese sentido, los temas son agua, agricultura, pesca, bosques y salud, que como vemos se intercambian, y la población en función a un recurso como es el hídrico, sin el cual la agricultura, la pesca y los bosques no tienen ningún sentido. Para finalmente terminar en las políticas de Estado. El Perú por mucho tiempo no las ha tenido, si las ha tenido ha sido una teoría, en este caso de repente son muchas, pero quiero hacerles saber de que existen políticas de Estado, son hasta ahora 34, pero nos damos cuenta de que recién las últimas son las que competen a las cosas que nuestra Constitución. En algún momento en mi gestión, en el año 2000-2006, que fue cuando se armó todo este tema, que desgraciadamente se politizó muy rápido, se pudo lograr la política de Estado 19, el desarrollo sostenible y gestión ambiental. Es un enunciado con que se come eso a que desarrollar el tema. Pero recién en los últimos tres, en el último gobierno que hemos agarrado carne, que son la gestión de riesgos y desastres que estamos viviendo, la política de Estado sobre los recursos hídricos y el tema del agua es tan importante para el tema del territorio, y el último que es el ordenamiento territorial, tan llamado que tengo que confesar que cuando presidí el CONAM, los que me acompañaron en la gestión, nos tomamos prestado del Estado, de la PCM, la gestión del ordenamiento territorial, porque sin ello no podemos zonificar el territorio. La zonificación económica tenía que hacer eso de un ordenamiento territorial, pero no le competía ni le tocaba al Ministerio del Ambiente o a la autoridad ambiental, sino al país como todo, porque no solamente es un tema ambiental, es un tema territorial. Hoy ya se está devolviendo a la PCM y ojalá sea para que no lo miran en el último cajón, sino para a partir de lo que hemos avanzado, se construya sobre eso, y creo que como política de Estado sea una de las políticas que vamos a ir fortaleciendo en el tema, en el mismo tiempo. Y todo esto termina con esta intención manifiesta del gobierno pasado y también de este gobierno, en su discurso inaugural del presidente Rafael Zucchinsky, de decir que nos interesa entrar pues al club privilegiado de principios que se supone unen al mundo y nos hace ir mejor, que es la famosa OCDE, ¿no? Y en ese sentido existe un documento que se publicó el año pasado, donde se destacan los temas ambientales y las recomendaciones. Como digo, la cancha está rayada. Si a esto le sumamos nuestra inversión en la Alianza del Pacífico, con Mesoamérica, México, y con Colombia y Chile, como países de avanzada, que ya son parte de este club, creo yo que somos una región del mundo más que privilegiada para gozar del mayor desarrollo y beneficio del siglo XXI. Este cuento no lo habló creo que de Carlos, ¿no? Estudio Carlos, pero es un poco donde quiero hacer el énfasis, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando al menos del 1% del tiempo que ha tenido transhumancia
distancia, de que ha habido población y que ha habido personas tratando de entender y de buscar esa relación entre hombre y naturaleza, con varios éxitos que pueden estar a la vista y varios fracasos. Lo vemos porque son el 97% del tema animal fue un desarrollo autónomo de una civilización que todos admiramos. Acabamos de estar en Ángel o en Caral, Caral ha sido bautizado como la primera ciudad de América. Ángel tiene que ser pues, el primer puerto de América, ¿no? Y hay que darle ese rango. Pero son varios miles de años de formación, de transhumancia, de relación, ¿no? de quitar y poner para poder entendernos con el y aquí también es un mapita robado de Carlos, ¿no? Es cómo es nuestro territorio y cómo hay que verlo, ¿no? Y a partir de aquí sí comienzo a compartir con ustedes algunos gráficos. El primero es Punta Hermosa, en el año 69. Ustedes están viendo aquí las quebradas, pues eran en la playa, había 4 casitas de la quebrada, pues, básicamente limpia, ¿no? Para pasar a la famosa quebrada, que es esta acá, que está pues, totalmente intervenida hasta arriba, con bollería, con una serie de crianza, con viviendas, ¿no? Si todos los vemos, entren a Google y vean, ¿no? Que es donde salió esta chica, que es insignia, ¿cómo se llama? Evangelina, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Y estoy seguro que ahí pues, tiene que haber más de un alcalde que se ha beneficiado con ese tráfico de tierras y un montón de gente donde todos miramos a todos juntos y vemos con sorpresa, nos persignamos, es un milagro que esta mujer haya vivido, pero eso atrás tiene todo un mensaje de toma del territorio de la manera más cruel e incorrecta que nos genera todo este problema. El famoso Huayco Loro comienza por el nombre, se llama Huayco Loro, es el Huayco del Loro, arriba hay un montón de yacimientos y de tías de oro, pero no hay agua, es una de las quebradas más secas que se arranca cada cierto tiempo. Pues claro, cuando eso está en manos del Junín y el Hanna, ¿no? Y estaba la cultura Yao, y los que han estado ahí, eran transeúntes. Desde uno va a Marcahuasi, todos esos canales de agua, todos conducen hasta Lurin Gancho, ¿no? Y en el Lurin Gancho tenían sus ríos y cuando tenían estas cosas subían las partes altas. Eso se malogró con ese 1% de historia reciente de una invasión, de un control, de una cultura extranjera y extranjerizante con sus propias culturas, valores, y seguramente se afectaba pues, el encomendero de la zona y los indios que trabajaban con él ahí, y seguramente ese año no ha viajado a Europa o no ha dado una fiesta pues, todos en Lima, y los otros no tenían menos material porque iban al partido, ¿no? Tenían menos que intercambio, ¿no? Y eso sucedió hasta la reforma agraria. Cuando viene la reforma agraria en los años 80 y viene el crecimiento de Lima, las canteras de Lima fueron las pampas de color. De ahí salieron todas las arcillas y todos los materiales de construcción, y al mismo tiempo para los sin tierra comenzaron a invadirlos. Yo no sé si ustedes han visitado el Cerro Camote, si viven en el Cerro Camote algunos, yo he ido y es alucinante, ¿sí? Es alucinante, además gente que se quiso quedar como agrícola, entonces le han cavado por todo alrededor y solamente se queda con su casita y su topo, ¿no? Y el resto tienen que subir y bajar de su casa porque lo van a aislar. Bueno, todo eso recién lo descubrimos cuando vienen los huaycos del año 83, el niño del año 83, donde rompe la carretera Prialé, donde habían dejado una sequía, porque por ahí pasaba la sequía del Huayco Loro. Por supuesto que la sequía era un río de tremendas dimensiones, y por supuesto que hicieron mejor las bases y pusieron unos tubos un poco más chicos que este cuarto, pero que un carro podía pasar por el medio. Pusieron 2 de estos tubos y la carretera duró hasta el año 97, creo, 98, donde volvió a bajar el Huayco y se volvió a llevar el puente, y por supuesto se llevó casas y se llevó por material de construcción y hasta industrias. Creo que acá dentro hay 3 o 4 industrias, una de jeans, que además tiran una serie de perdidos al río Lima, que solamente se cargan cuando viene el Huayco cada 10 años, ¿no? Para finalmente hacer una zanja de 20 metros de profundidad con unas plataformas espectaculares encima, ¿no? Para que la próxima que viene el Huayco, que ya viene este año, pasara. Por supuesto que han pasado 20 años, 17 años, y cada año
que viene un poquito de vueltito, va dejando un metro de tierra, un metro de tierra. Entonces, yo cada vez que pasaba, porque vivo en Santa Eulalia, y cada vez que pasaba veía que la luz de la plataforma se iba cerrando y en visita estaba en 3 metros. Y pasó lo que tenía que pasar, vino el Huaycoloro en todo su esplendor. Estoy seguro que es la avenida más grande, es todo ese material que me viene extrayendo para construir todo Lima. Ha venido todo junto y se llevó pues, el puente. El agua entraba hasta la Plaza de Armas, porque agarró el carrillo y por el hacho, por la bancalla, ha cruzado el puente, ha cruzado el río por arriba y entramos hasta la Plaza de Armas. Impresionante, ¿no? Pero es una mala planificación de cosas que se pueden predecir si sabemos que lo estamos viendo. Esta es una vista de Marcahuasi, ¿no? Marcahuasi, toda esta panga de arriba, mirando al mar, hasta la isla San Lorenzo. Y les enseño esto porque este pedacito aquí que está con exageración vertical es el famoso anfiteatro. Uno sube por este camino y llega acá. El tal anfiteatro nunca fue un anfiteatro, ¿no? Era una laguna artificial, ¿no? Un reservorio de agua donde llegaban hasta San Juan del Brigacho. Todo este sistema, ¿no? Conforme va bajando, la bola blanca, hasta túneles teníamos. Era pre-inca, exquisita obra hidráulica que llegaba pues, hasta Chosica y San Juan del Brigacho, ¿no? Muchas de las obras que se han hecho después de empresas eléctricas y delegaciones ya occidentales de los últimos 500 años han sido sobre eso. El río Guatica y toda la delegación de Lima son canales pues, para darle la bienvenida a estos barrios y poder sembrar todo, ¿no? Lo que pasa es que la gente migró, mucha gente terminó siendo servidumbre en Lima, todos los pueblos se vaciaron, no habían abuelos que hagan el trabajo de formatación y seguramente en alguna avenida de estas se rompió el dique y se abrió y ahora todos vamos pues, a chamanearnos a Marcahuasi, pues, el famoso anfiteatro, ¿no? Era una laguna de reproducción. Y estas tenemos varias. Esta es la laguna de Carao, más arriba, que son los relaves de la compañía minera Huampa, que es un camino que se ha abierto recientemente para poder recuperar toda esa laguna. Y acá abajo hay un famoso pantano de Antaragra, que cuando viene la ley nos dice que eso es un santuario, es un pantano artificial producto de un huaico que tenía una retención, se formó un humedal, por supuesto han venido todos los animales y todos los organismos que necesitan lagunares, lo que nos enseña que también podemos hacer humedales artificialmente y tener mejor calidad de agua, de vida, etc. Con estas cosas, porque esta laguna aquí nuevamente hay una nueva toma de Marcahuasi que se llama la anterior de hacia arriba. Eso es para enseñarles que aquí está esta quebrada de Carvalima que se celebra con la chandería de agua. Igual, en esta parte hoy día están habilitando en estas quebradas sendas lagunas para poder tener mayor capacidad de reservorios de agua, incluso para no solamente las empresas eléctricas, sino para agua para Lima. El 50% del agua potable y el 70% de la energía que tiene el Perú en Lima viene de la quebrada de Santa María. Sin embargo, hemos tenido cosas caóticas en este segmento, se ha traído una hidroeléctrica completa, pero tenemos que construir la de Marga Blanca y la de Huinco que está trabajando a medio, así que está sifoneando la de Moyopampa, pero nos vamos a demorar en entender que no. A Dios gracias, como estábamos en la carrera por energía y después han dicho que no, que ya tenemos suficiente, ¿no? Que no debemos de crecer más, estamos usando el extra, pero que ahorita nos empatamos. Dos efectos de esto, un crecimiento de la economía, nos vamos a quedar sin agua y sin energía, ¿no? Andamarca, ¿no? Que queda aquí, que es el Sondondo, ¿no? Que baja hacia el río Tampa, que es el Chichazoras, que baja hacia el Sondondo. Alguna vez fuimos con la doctora Kendall a ver los andenes que estaba realizando ahí en la zona y no entendíamos la relación que podría haber entre Andamarca y los andenes Huari que vienen siendo trabajados más de 500 años, con los andenes y las formas de vida que tienen a la quebrada. No esperamos mucho tiempo porque estamos trabajando en los dos lados y los propios ruraleños se organizaron a través, en vez de las comunidades, se organizaron como la Confederación del Jaguarazo y me invitaron a celebrar la Confederación del Jaguarazo, no sé si eso
Me dijeron, es bien sencillo. Este es el Carborazo, es un volcán joven. Todo esto son aguas ácidas, tremendo mucho azufre, arsénico, antimonio, ¿no? Sin embargo, abajo tenemos los andenes más maravillosos. En Chichas ahora tenemos los andenes más maravillosos. Y me invitaron, y como seguramente no va ninguna autoridad ambiental, nunca he ido, yo era el único que fui después de haber sido autoridad, cuando uno de los autoridades sí fue autoridad. Por supuesto que el jefe de la celebración y el discurso inaugural tenía que dar yo. Y me había preparado, entonces había visto el mapa, y estaba cubierto, qué pena que no haya traído el mapa de las concesiones mineras, todo está cubierto, todo está denunciado. Entonces, un poco para identificarme como mucho hecho bien reconocido, he sido la autoridad ambiental, sí estoy dedicado a buscar esta armonía entre hombre y naturaleza, pero soy geólogo y minero de profesión, y antes que nada habría que decidir si realmente quieren minería o no tienen minería, porque si no tienen minería es un trato, y si tienen minería, desde mi punto de vista debería de cubrirla porque es la manera más fácil de acceder a fondos para elaborar estas aguas ácidas, aguas útiles para la agricultura y seguir haciendo andenes en esta zona. La mayoría de ellas después del discurso se acercaron y dijeron, no se preocupe, todas las concesiones son nuestras. O sea, eran concesionados mineros chiquitos, ¿no? Seguramente para negociar más grande, pero lo tenían bien claro. Y lo que sí había que estar preparado era con un plan de inversiones de cómo llevar esa agua a través de canales y a través de reservorios a trampas. El río Cañete, estoy casi seguro que eso no es natural, es artificial. Lo han dirigido y a los 2 kilómetros de salida del Pariacaca se pierde un punto que se llama Tragadero, que no es otra cosa que un horizonte calcáreo, ¿no? Poroso, que se lleva todo el agua, la entierra y aparece 4 kilómetros más abajo totalmente enriquecida. O sea, aguas ácidas que pasar por sedimentos carbonatados comienzan a tener otras características. Ese tema de que las cabeceras de cuenca no debiera haber minería es el mito más grande del mundo. Las aguas de altura, porque se han pelado todos los cerros, son erosionados, son aguas ácidas. Y necesitamos aguas ácidas que corroan y se coman lo orgánico, que corroan y se comen la piedra y la conviertan en piedra sedimentaria, en arenas, en areniscas, ¿no? Y en esa composición se va enriqueciendo esa agua, termina siendo más rica. Con eso no estoy diciendo que no tengamos el cuidado del caso. Yo no creo que es cuestión de no minería en la cuenca alta. Es minería en la cuenca alta, baja y media, pero cuidado y cuidadísimo en la cuenca alta, media y baja. Puede ser que en el medio de la quebrada sea una zona pues, demasiado frágil para que haya minería. De repente en algunos casos hay que limitarla, hay que cuidarla, hay que hacerla bien o no hacerla. Entonces son varios mitos que tenemos que ver, pero lo importante es cómo cuidamos esta relación, cómo entendemos cómo funciona. Resulta que eran hermanos todos, porque estaban alrededor de Jaguarazo, y hoy ya todas las comunidades están. Me tuvieron 10 días de pueblo en pueblo, cada pueblo llevaba un arpa, un violín y un bailarín de ligeros. Y se enfrentaban, entonces eran unos fechajes diarios durante 10 días, una fiesta espectacular de querencia, de cría del agua, ¿no? Porque saben de que es un elemento importante para su supervivencia y que si no lo manejan adecuadamente, bueno, esta Pampachí, que está a continuación, o sea, lo que les enseño, esto es de Chichazones, o sea, aquí está el Jaguarazo, aquí está el Jaguarazo. Les enseño esto porque aquí Alencar comentará cuando nos hable sobre la siembra del agua, él es el papá de las amunas de los últimos 10 o 15 años, ¿no? Y que hoy día vemos que son cuestiones que se están haciendo y se hicieron en el pasamiento del Perú. Y íbamos a un grupo de gente con Pachiri a visitarte, ¿te acuerdas? Y yo creí que habían invitado y que seguramente habían copiado, ¿no? Entonces me llevaron a las alturas por acá y entramos acá a una zona donde ya no hay más cerro, estamos encima de la cuna, ¿no? Y había una hendidura. Resulta que se parecía mucho a lo que habías visto en San Andrés de Vigocha y que realmente era una muna antigua que la desenterraron. Hoy día en estas pampas tienen 2 cosechas al año por el agua que se acumula acá arriba, que filtra y que aflora en diferentes manantiales acá, y toda esta zona
alimenta aquí en Pampachiri a Chicha Solar, ¿no? En 3 años, simplemente por haberse inspirado en algo que funcionaba, y resulta que ya también en su sitio lo habían hecho. Esto es, son los andenes de Cerrojón. Son de Cerrojón, simplemente porque hay la cantidad de andenes que hay, ¿no? Estos son los de Andamarca, ¿no? Por donde vemos, vamos. Y estos de acá, no, estos son los de Cerrojón. Estos a mí me decían que eran 30.000 kilómetros de andenes. Decían, oye, se han equivocado por un cero, pues multiplica, pero aquí solamente son 2 kilómetros, pero miren la cantidad de andenería que hay en esos 2 kilómetros. Ustedes multiplican todas las rayas, es increíble la cantidad de andenes que hay, que hoy están abandonados porque no tienen el recurso hídrico, no hay agua, porque nadie se ha puesto a preocuparse de dónde viene el agua. Si vamos a una foto más larga, aquí están viendo dónde está Cerrojón. Y hoy hay un proyecto fracasado, creo que se robaron las datas, de la cultura presa de San José de Usuña, en esta parte alta, donde esta tampoco es una laguna natural, es una laguna de retención de reservorio que seguramente alimentaba toda esta parte de aquí de Cerrejón, hasta Foxy, porque toda esa zona está llena de andenes, sino que todos migraron a las haciendas costeñas, todos migraron al desarrollo de la industria del Perú y dejaron abandonar sus sistemas hidráulicos que se pueden recuperar con mucha facilidad, ¿no? Lago Titicaca, todos seguramente han visitado hasta la Isla del Sol. Si ustedes no se imaginan, quienes han ido en la parte alta de la Isla del Sol, sale agua con presión y cae por gravedad. Y no hay, están en altura, no hay ningún sitio que lo drene. Esto tiene que ser un sifón. La isla está acá. Y esta es la cordillera real. Esto está a 4.000 metros de altura, la cordillera real está en 6.000 metros de altura. Yo les aseguro que si hicimos una investigación de la geología, por acá también este es un volcán y también está a más altura, que por sifón tienen el agua conectada en esa parte. O sea, eran observadores también de la naturaleza y cuando construían algo lo construían en un sitio donde tenían acceso al agua. Si ustedes van a la Isla del Sol, hay una zona donde el agua cae permanentemente y si ven arriba no hay ninguna bombita ni nada, o sea, es un sifón natural de agua. Para finalmente hablarles del río Hamza. ¿Alguien ha escuchado hablar del río Hamza? Es un río que está a 4.000 metros de profundidad del agua del río Amazonas, que tiene sus orígenes en las estribaciones orientales de la cordillera, y por lo tanto eso mismo que pasa hacia el oriente y que está perfectamente mapeado, comenzaron a hacer los pozos para petróleo, y el resultado que encontraron estas tapas de agua. Está sucediendo en el occidente, donde poco o nada conocemos. Venimos de la parte alta del río Sucre, ¿no? Donde hay una quebrada que se llama la quebrada del Limoncillo, y en la parte alta de la quebrada del Limoncillo hay una falla geológica que aparentemente se relaciona con el Guaymas, con el final de la cordillera, ¿no? Entonces, por filtraciones y por estas aguas subterráneas hay cualquier cantidad de agua. Con el 1% del agua que se recarga casi automáticamente, hoy han habilitado 400 hectáreas de arándanos, ¿no? Finalmente, no sé si ustedes han oído hablar del Canat. Para mí fue una sorpresa, porque estos son pozos que se encuentran, estos en Marruecos, Arabia Saudita, están en casi todo el norte del Sáhara, que no es otra cosa que los acuíferos de Nazca, ¿no? Impresionante, o sea, tecnologías similares con problemas similares, ¿no? El Río Grande, que en realidad se llama La Quebrada, pero el Río Grande está por abajo, donde está Samaca y toda esa zona. Cuando viene una reunión viene por arriba, pero normalmente por abajo hay una cantidad increíble de agua. Entonces, mi reflexión en ese sentido ha sido compartir con ustedes el maravilloso país que tenemos, que es un país frágil. Tenemos que conocerlo mejor, tenemos que quererlo más, tenemos que ver qué impactos tenemos y cómo los resolvemos, y que para el ordenamiento territorial lo que tenemos que tener es toda la información puesta sobre la mesa, porque somos compartimentos estancos y por ahí tenemos
explotaciones mineras, las forestales, las petroleras, las áreas protegidas, las áreas desprotegidas, las áreas arqueológicas, ¿no? Y todo es parte de un rompecabezas donde hace 5.000 años y más, ¿no? Que poblaciones han vivido y han sabido a gozar de la vida, y que creo yo que hoy día con este mundo de las comunicaciones, con esta globalización, con el potencial y la pirámide etaria que tiene el Perú en estos momentos y que el PEA del Perú en los últimos 25 años, no tiene razón de haber sido un país empobrecido y seguir siendo un país pobre. Somos un país riquísimo, mal gobernado, mal administrado, y está en manos de todos y cada uno de nosotros. No solamente tenemos que participar, sino tenemos que comprometernos. Y eso solamente se hace comenzando por casa y fortaleciendo nuestras instituciones. Muchísimas gracias por su esfuerzo. Esa evaluación socioambiental estratégica pues tiene varias ventajas, ¿no? Porque eso actúa sobre políticas. Damos una política. Por hoy no se permitirá asentamientos humanos en cauces de ríos y afluentes y quebradas que reciben agua cada cierto número de años, ¿no? Por ejemplo, esa es la política, ¿no? Que lógicamente tiene que ser implementada llevando a la gente que vive ahí a otros sitios donde no originan ese problema, ¿no? Y manteniendo su calidad de vida, no desarraigándolos, ¿no? Manteniendo su cultura, su coherencia vecinal, etc., ¿no? Entonces, la evaluación ambiental estratégica te permite visualizar a través de evaluando la política qué va a pasar con esa política, qué posibles impactos puede tener, positivos, negativos, qué impactos acumulativos va a tener, poner, digamos, en valor esa política, aplicar esa política. La política aterriza cuando dice, bueno, esta política de prohibición de asentamientos humanos en cauces de ríos, de quebradas secas, etc., se materializa con un plan quinquenal, un plan de 10 años, un plan para la región X, ¿no? Y ese plan, vamos a decir quinquenal, muy claro, aterriza con programas. ¿Y qué es un programa? No es sino un paquete de proyectos que van a atacar ese punto del plan. Y es por eso que el proyecto en sí es poner en valor y poner en realidad la política. Pero no es un proyecto, es paquete de proyectos, de acuerdo a los programas. Y esa política, si tiene entes pensantes que miran, digamos, la calidad sociocultural y ambiental, va a poder ir, digamos, agregando elementos a los que toman decisiones más adelante del plan, del programa y del proyecto, de lo que resulta del proyecto, se va recogiendo nueva información y va alimentando a la política, a mejorarla, ¿no? Con la realidad que ha resultado de los proyectos. Entonces, eso es todo un tema, se dicta todo un curso de evaluación ambiental estratégica aparte, pero realmente es una herramienta de trabajo muy interesante. Mencionaba el POEN, cómo puedes cohesionar, digamos, el trabajo subnacional con apoyos de entidades tipo POEN, donde todos se juntan, más la participación pública, más allá de las universidades. Y todo esto se enseña en universidades locales. Todo esto se enseña y se debe mejorar eso. Deben haber, digamos, cursos de capacitación para diferentes tipos, digamos, de profesiones y personas, ¿no? Porque las universidades tienen no solamente carreras, tienen segundas especialidades, tienen servicio a la comunidad, tienen proyección social, tienen extensión. Y pueden, digamos, informar claramente con mapas tan claros como lo que proyectó Carlos, ¿no? Con imágenes reales del medio y de alta resolución para ver las ciudades y las áreas, digamos, rurales, ¿no? Que están explotando energía, minería, agua, agricultura, producción de diferentes tipos, industrias de todo tipo, etc. Y garantizar que todas las industrias que están
en el área, las industrias ponerla en un parque industrial en la ciudad, no en el medio de tu casa y el restaurante al costado del ti, o poner un parque industrial. Y en el parque industrial, que todas las industrias tengan sus sistemas de gestión ambiental, ¿no? Para que mejoren su productividad manteniendo la energía, que es todo un tema, todo un curso de sistemas de gestión ambiental del sector privado en este caso, o de industrias en general, ¿no? Hay mucho escrito al respecto. Bueno, en realidad podemos seguir conversando, disculpen que me haya hablado mucho y de muchas cosas, pero es la única forma para mí de entender. Yo tengo que conocer el medio, o alguien tiene que decirme cómo es. Si no, no podemos hablar en el aire, ¿no? No, en el espacio sideral, definitivamente. Gracias. Gracias. Una es este tema del concepto territorio. Y les hago una pregunta a todos ustedes, ¿no? ¿Quién es más antiguo, la sociedad humana o la naturaleza? Muchísimos de nosotros, hasta ahora, en el siglo XXI, seguimos poniendo al concepto territorio como si fuera sinónimo de el espacio físico geográfico donde se asienta la naturaleza sin humanos. Y nos ponemos nosotros al costado a ser observadores de la dinámica de esos ecosistemas o de todos los sistemas bióticos, abióticos, climáticos, geográficos, latitud, altitud. Cuando hace rato, desde que la sociedad se diferencia de las otras especies, la sociedad humana se convierte en alguna con particularidades sumamente especiales y distintas, empieza a transformar y adecuar el comportamiento de los ecosistemas y adaptarse y adecuarse permanentemente a la diversidad que la dinámica de la naturaleza le permite. Y en ese momento, solo en ese momento, para mi modo de ver, que es una polémica y es una discusión que la traslado acá, es que surge el concepto territorio. Ese concepto es la síntesis de la fusión indesligable históricamente determinada en algún momento en distintos sitios del mundo en el que se construye el territorio, porque los ecosistemas, la estacionalidad, los climas, la dinámica del planetario en su rotación y traslación siguen teniendo sus propias leyes físicas y tienen sus propias dinámicas. Pero cuando se relaciona con las sociedades, las diversidad de sociedades humanas, empieza a haber una caracterización, y aquí hay respuestas distintas que aquí y allá, y por eso las imágenes de lo que nos pone en Marruecos se parecen o se presienten que también puede suceder en Nazca. Y así podríamos saber. Yo he estudiado las amunas, pero me encuentro con un señor español que también había estudiado las amunas en los desiertos de España, de una herencia de los árabes que estuvieron allí 8 siglos. Y entonces, las amunas no es más que una manera socialmente organizada para infiltrar artificialmente la recarga de los acuíferos de la montaña, para que las montañas incrementen la filtración natural y puedan ser utilizadas aguas más abajo. Pero exactamente igual, en España hay nieve estacionalmente, se derriten, estas son conducidas a sequías, esas sequías provocan la infiltración y luego, metros más abajo, son recogidas en manantiales o en perforaciones de pozos para toda la actividad agraria que hay. Entonces, el primer concepto, entonces, entendamos, si eso es territorio, ¿qué cosa es gestión territorial? Yo me copio de un profesor también de la agraria, porque aquí estamos, una buena de los expositores de la agraria, somos. Axel Duvillaine dice, no se gestionan las cuencas, no se gestiona el agua. Las cuencas y el agua pueden gestionarse así, por su propia vida, si sacas a los humanos, y se van a poner bellísimos. Pero si estás con los humanos,
Lo que se gestiona son las intervenciones de los humanos con el agua y en la cuenca. Por lo tanto, el territorio es una construcción social y por lo tanto nosotros podemos tomar decisiones insensatas, como lo que acaba de decir, 10 millones de personas en el desierto, eso es Lima, con todas las complicaciones que hay. ¿Eso es una decisión sensata o insensata? Desde el punto de vista del paisaje, de una serie de criterios puede ser insensata, pero es una realidad histórica sobre la cual hay que construir el territorio urbano de una compleja ciudad metropolitana de 10 millones en el desierto. Y hemos hecho 1000 intentos de darle una cierta organización mediante esquemas de planificación descentralizada, pero no es posible porque son los mismos humanos, ciudadanos, los que se oponen a esta planificación. Entonces hay todo tipo de planificación. ¿Y qué cosa es la planificación? Es un instrumento humano creado para poder organizar determinados resultados en el tiempo y con los recursos que tenga. Entonces, el primer concepto es el territorio. El segundo concepto que quiero desmitificar es entender qué es gestión territorial. Y todo lo que nos han mostrado en las imágenes son decisiones humanas organizadas suficientemente con una institucionalidad y un grado de conocimientos tan pertinentes para las transformaciones que se han hecho, que están durando y hasta ahora podemos ver. Dígame, ¿un Machu Picchu se hizo para 80 años? Ustedes están viendo Choquequirá o están viendo Pachacama, se hicieron para muchas décadas. Se pensó eso de esa manera y por lo tanto entonces son construcciones de altísimo conocimiento con muchísimos instrumentos, pero con un conocimiento compartido, porque eso no se hizo en una generación. El que diseñó ya habrá muerto cuando seguían construyendo. Cicaral puede ser registrado hace 2500 años y por lo tanto antes de Cristo, y podemos hablar de esa densidad y podemos encontrar las evidencias con tanta paciencia. Nos cuesta reconstruir todos los elementos que estuvieron en su época sucesivamente construyendo. Entonces son muchas generaciones las que dieron lugar a ese grado de localización. Entonces, en un país donde tú tienes excesivos, todo es mega diverso, mega cultural, mega lingüístico, ¿qué más? Porque mega institucional. Entonces, es las respuestas de cada población a las situaciones específicas de cada sitio. Entonces, yo quiero relacionar entonces en lo que han hablado los dos ponentes, es que hay una humanidad que se apropia de conocimientos y que cualquiera sea su medio son incorporados en la vida de los ciudadanos de cada piso. Entonces cuando Carlos Loret pone esa pirámide donde 97% de los años de sociedad registrados son de respuestas autónomas, de las maneras de cómo resolver estos grandes temas de los niños o de las sequías o de los viajes en la selva o las heladas, este comportamiento son respuestas que se han dado entendiendo todo lo que nos ha dicho Carlos López Ocaña, que los Andes del norte tienen una respuesta distinta a los Andes centrales y los Andes del sur. Y todo esto, voy a volver a traer, todos hemos estudiado en este sistema educativo que la sociedad inca era una sociedad, o la sociedad prehispánica era una sociedad hidráulica, y que la sociedad andina era una de las 5 grandes sociedades hidráulicas del mundo antiguo. ¿Y qué significaba ser una sociedad hidráulica? Tener un altísimo conocimiento de organización de todas las decisiones en función del ciclo del agua. Y si el ciclo del agua tiene una particular y diferenciada manera de comportarse en cada sitio, no sé,
Entonces hay una cultura de cada sitio por ese entendimiento. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho desde la colonia para acá? Hemos organizado el territorio no en función de las cuencas, no en función de las montañas, no en función de las realidades físico-geográficas y culturales de lo que estaba sucediendo, sino por encomiendas, por corregimientos y después por departamentos y hasta el final, ahora gobiernos regionales, provinciales, municipales y encima, más chiquito todavía, municipalidades delegadas. Y toda la estructura del presupuesto y toda la normatividad está organizada en función de una invención que no calza con el comportamiento del ciclo del agua y menos con la configuración de un país de montañas. Entonces, por un lado van las dinámicas que nos ha hablado de Carlos López y por otro lado las decisiones de la normativa no calzan. Y todo lo que estamos haciendo es seguir insistiendo, por eso es tan difícil la gestión territorial, en seguir fracturando al país en unidades institucionales para la gestión del presupuesto. Seguir sectorializando al país en ministerios, en programas y en proyectos que no conversan entre ellos. Y lo que nos ha contado del COE es solo porque había un niño costero. En otro momento no se reúnen. Hasta el próximo niño nos vemos, dicen los miembros del COE. Se ha compartimentalizado de tal manera el país, las estructuras, que cada uno decide por su cuenta y construye su propio mundo sin importarle el resto, como si fueran cajones de un mismo mueble. Esas son decisiones humanas que impiden la mirada que nos están recomendando de totalidad, de particularidad, de diversidad y de acción conjunta de los múltiples actores. Pero además esas fracturas, esas sectorialidades, esas compartimentalizaciones son inconexas. Ustedes pueden pensar en el FONCODES, gran éxito, premiado por muchas instituciones internacionales por este éxito, mostraban el número de casi 220.000 proyectos en los 15 años que había funcionado. Uno pone en el mapa, en banderitas, todos los 200, o el número de proyectos, y son como perdigones que han perforado el mapa, y ninguno está conectado, ni potencia, ni se articula, ni se relaciona con el otro proyecto. Y a veces duplican los proyectos, ¿no? Porque un proyecto de agua y desagüe solamente pensado como infraestructura físico, cemento y ladrillo y fierro, dura 3 años, porque no ha acompañado un sistema de gestión. Entonces, las dos intervenciones me motivan es que no puede haber desligamiento entre conocimientos, organización institucional y los instrumentos que tienen que utilizar esas instituciones, esas organizaciones. Esos instrumentos tienen distinta escala y yo comparto, eso sí, que es una decisión de política nacional, es válida para todo el Perú, pero en un país diverso tiene que haber una adecuación intermedia para esa gran diversidad meso que tenemos. Bien, norte, centro, sur son distintos. Y por lo tanto, si estamos diciendo que vamos a comportarnos de ese modo frente a derechos humanos, frente al acceso al agua, en cada sitio tiene que ser adecuado. Pero una cuenca grande o un departamento o lo que quieras, la organización geográfica de la gestión tiene diversidades adentro. Y es allí donde suceden las cosas. ¿Ustedes han encontrado alguna vez un fenómeno regional? Lo del niño costero son muchas localidades que han sufrido y que por su conexión se han convertido en un tema regional. Pero las respuestas para atender eso tendrán que ser desde las microcuencas y desde las localidades, hasta convertirse en una respuesta
de carácter regional y una respuesta nacional. Entonces, manejar las escalas es una obligación en un país de montañas, porque la distribución de esos 98.000 centros poblados que dice el INEI del 2007, es allí donde ocurren las cosas. Y las respuestas tienen que ser construidas de allí, y por eso entonces está muy bien que tengamos una normativa que viene de arriba hacia abajo, con una academia que piensa de arriba hacia abajo, pero tiene que haber una movilización de abajo hacia arriba, rescatando esos conocimientos, porque este país es muy sabio, todos saben. Lo acabo de hablar antes de esa ponencia con Carlos y su visita a Supe, y lo que está contando es lo que ha conversado con las personas que ha entrevistado y conversado, y que saben lo que tienen, pero quizás necesitan saber más. Einstein decía, todos somos ignorantes, pero de distintos temas. Por lo tanto, el intercambio es necesario. Todo lo que nos han hablado son 3 recomendaciones. Un conocimiento del país, una organización para atender las dificultades, los cuellos de botella, los problemas o los requerimientos y aspiraciones que existen, pero también tener instrumentos para poderlo hacer. Y entonces, yo me dedico a la gestión social del agua, no a la gestión integral del agua, sino la gestión social del agua, que es una mirada donde el énfasis para que exista el proceso de gestión territorial es el manejo del agua, no de los recursos hídricos, no del líquido elemento, no de esos bautizos que son unas reducciones del profundo significado que tiene el concepto agua en un país tremendamente diverso. Lo que es agua para los moras o para los ayánicas no es lo mismo que lo que es agua para la sociedad de Supe o de Samaca en Nazca o Tupicocha aquí en Guarachi. Son contenidos distintos que tienen que ver con el comportamiento cultural y de su grado de cohesión social en sus organizaciones. Decir recursos hídricos es una palabra que reduce, que le quita esa envoltura cultural histórica, ¿no? Entonces, hablamos entonces de gestión social del agua para que podamos hacer la gestión territorial. Y la gestión territorial, como se ha dicho, es resolver las limitaciones que individualmente no pueden resolverse. Entonces tenemos una cultura occidental que exacerba el individualismo y tenemos una profunda historia que exacerba el cooperativismo, la acción social. Entonces, un país de montañas, con estas cualidades de costas, valles interandinos y selva, tiene que tener una acción conjunta. Y los instrumentos deberían promover la acción conjunta. Y las normas deberían promover la acción conjunta. Pero lo que hacen es la acción de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. En la gestión social del agua proponemos que para que exista la gestión territorial tiene que ser desde las unidades más pequeñas de lo local, que no es lo mismo que distrito, de lo local hasta su escalamiento a lo regional y nacional. Y entonces este mosaico de realidades podrá ser construido de esa manera. Y entonces solamente así podremos hablar de una gestión social del agua y el territorio, donde lo principal es lo social. No es una dimensión, es la interpretación total por este concepto territorio que les he dicho al inicio. Y entonces el superponer 14 planos que nos ha sugerido Carlos Loret y la otra vez Carlos Amat, tú tienes el plano, la cartografía satelital, le pones la cartografía hidrográfica, le pones la cartografía política, le pones la cartografía de las concesiones mineras, las concesiones hidroeléctricas, las concesiones forestales, los sitios arqueológicos, las unidades de áreas protegidas, las ciudades,
las lagunas, y empiezas a tener, ¿quién de ustedes puede decir, yo conozco así a mi país? Conozco por lo menos mi sitio, y puede describirlo como ha descrito cada parte Carlos López Ocaña. Ese conocimiento es lo que nos permite hacer la continuidad y no esa segmentación permanente en la que vivimos ahora. Entonces, si juntáramos las dos ponencias, el gran resumen, para mi modo de ver, es que no puede haber gestión territorial en un país de montañas si no hay puesto por delante una gestión social, y que la normativa, la conducción política, las decisiones de instrumentos tienen que exacerbar el carácter de lo participativo. Y para que participen, la gente tiene que decir, este proyecto es mi proyecto, pero me está ayudando la municipalidad, me está ayudando el ministerio, me está ayudando la cooperación, pero es mi proyecto. Esa pertenencia, eso es lo que está faltando. Todos piden, cada uno participa, pero el concepto de la demanda social, de lo que necesita el sitio, eso todavía está en construcción. Y ojalá que estas reflexiones continúen y podamos nosotros, de las experiencias locales, sacar algunas inferencias de política pública y de política social de los grandes comportamientos. Otro tema es hablar desde las comunidades campesinas, con todos sus procesos de erosión, pero es otro tema que en el siguiente simposio me comprometo. Muchísimas gracias. No sé si pudiera usted tocar el tema del territorio desde el punto de vista de los pueblos amazónicos, que consideran que el territorio es parte de su espacio cultural. O sea, hay un enfoque cultural además de lo que se ha mencionado. O usted, otros ponentes también si quisiera tocar, ¿no? Pero como otro tocaba el tema del territorio último de la gestión, hay una vivencia, ¿no es cierto?, en los territorios amazónicos, y hay una disputa además con el Estado y las empresas privadas, ¿no? Pero hay consideraciones culturales en estos territorios. Yo coincido contigo que yo he hablado del concepto territorio más genérico y el concepto gestión territorial como decisión humana para organizar la transformación de cómo lo habitamos, ¿no? Pero es efectivamente el concepto territorio, desde el punto de vista de las sociedades, es lo que llaman la síntesis del dónde vivo, a dónde pertenezco. Y los territorios en zonas como la selva, para esas sociedades, entonces tú hablas de un territorio oceánica, pasando la montaña tienes un territorio machiguenga, pasando el río del otro lado tenés Llane Yeni, y así tú puedes ir componiendo una multiplicidad de territorios que son los espacios, una serie de consensos entre esas poblaciones en el que se reconocen mutuamente como territorios de gestión. Eso no es reconocido y no es reconocido en la Constitución. Lo mismo en las comunidades. Este es una zona cana, una región cana, una nación cana que implica 3 provincias, Chumbivilcas, Canas, Espinar. Y cada uno de ellos tiene sus ayllus de grandes grupos de familias que han poblado y han dado lugar. Pero todos se diferencian de los otros, de los chancas o de los lupacas o los de Caillaguas, que están en Cayoma, qué sé yo, más arriba, en Cercapuno, etc. Esas son las decisiones humanas que se van erosionando según la dinámica que hay. Entonces hay un retorno a hacer valer esos derechos de territorialidad de sociedades diferenciadas lingüísticamente, etc. Entonces el concepto de territorio es una síntesis de todo lo que está cargado que contiene un grupo humano, una sociedad específica, más todo lo que está cargado de lo que le llaman genéricamente recursos naturales.
yo no le llamo eso, pero para entenderlos, como es un sinónimo, es una dotación de ecosistemas con todas sus accidentes, topografía y fisiografía que ellos asumen. Pero eso está funcionando más débil o más fuerte en todos lados. Lo que nos ha mostrado de las quebradas de Punta Hermosa, el desierto, esa es una zona que estaba sin dueño, pero del año 85 se convirtió en la comunidad de Cucuya. ¿Por qué? Por la especulación del suelo, que ya es un elemento incorporado a la comunidad, pero que se maneja con las rigideces de esa institución, Comunidad Campesina de Cucuya, que pertenece a Santo Domingo de los Olleros. Entonces, todo es un proceso de permanente intercambio. Lo dijo, los migrantes no vienen acá calatitos, vienen con un conjunto de costumbres, de tradiciones, de comportamientos, y tú puedes ver todavía en Oaxapampa o en Posuso comportamientos de los migrantes tiroleses o austriacos. El asunto está en reconocernos las diferencias, no estandarizar las cosas. Entonces, yo he hablado en varias acepciones este concepto de territorio, aplicándolo a cada uno de los casos en los que hemos visto. Pero sí creo que hay un retorno a una mirada de derechos que viene de mucho más allá de los que hay. ¿Qué dice Cucuya? Por eso dice, dotado por el virrey Toledo, que es el que hace la recomposición de los agrupamientos de las comunidades yairus en unas reducciones indígenas para hacer la comunidad campesina. Eso sería lo que yo le puedo responder. Si quería consultar un término que hemos usado bastante, que es gestión. ¿Qué es gestión? Es mi pregunta. A raíz de... Hay un texto de François Chouay que dice urbanismo, utopías y realidades, ¿no? Donde hace una comparación del término, cómo va evolucionando el término, pero en cada época va teniendo diferentes significados, ¿no? A pesar que le llamen igual. Entonces, dado que es ampliamente usado el término, hay un estándar, todos estamos en la misma línea de qué es gestión y qué no es. Es complejo, ¿no? Yo estoy más en la línea, y quizás porque trabajamos juntos y tenemos idea con lo último que contó sobre Axel Bruyani, ¿no? O sea, en realidad lo que estamos gestionando es la intervención de los seres humanos, ¿no? La naturaleza no está gestionada, se gestiona sola y sabe mejor que tú para dónde va, ¿no? Hoy día, hasta ahora estamos hablando de economías verdes, como la nueva economía, ¿no? Donde copiamos la naturaleza, ¿no? Pero últimamente estamos hablando de las economías azules, ¿no? Que es cómo fluimos con la naturaleza, ¿no? O sea, no copiamos, sino cómo nos colamos, ¿no? Para que con la ley de menor esfuerzo podamos seguir conviviendo con la naturaleza. Porque hasta ahora los impactos que hemos hecho como seres humanos en tratar de gestionar el territorio lo hemos destruido. De toda mi vida, lúcida, digamos, de los 10 años, siempre hablábamos de lo rural contra lo urbano, ¿no? Que todavía eran más rurales que urbanos, ¿no? Y en algún momento en estos últimos 10 años hemos cruzado la línea, ¿no? Hoy día el mundo es más urbano que rural, ¿no? La ciudad ha resuelto varios de los problemas, ¿no? De poder en un conjunto cercano pues, dar todos los servicios de salud, de educación, trabajo que busca la gente, y aparentemente con ese crecimiento la zona rural, entre comillas, está salvada en cuanto a que van a ser casi los mismos números que van a tener la ruralidad y por lo tanto va a haber un menor daño al que ya hemos hecho, ¿no? Este tema de los territorios es difícil porque, digamos, a dónde regresamos el tema del territorio, ¿no? Antes de la conquista, después de la conquista, el pre-inca, además hay los desarraigados, o sea, interpretamos el mundo prehispánico, ¿no? Y como que no había desarraigos, sino que lo más probable es que se movían y compartían territorios porque necesitaban del producto, ¿no? Pero sí, a partir de la conquista y la revolución, entonces hay un desarraigo total. Entonces, ¿qué gestionamos finalmente, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta de Carlos Amá, que yo desgraciadamente me tuve que retirar alguna vez, pero supongo que has hablado, cuando hablamos de si van a haber 30 millones de personas más, ¿cuál es el modelo que podemos imaginar? No, vamos a un extremo, ¿no? 3 ciudades más como Lima, vayamos escogiendo el sitio, ¿no? Va a ser Trujillo,
Chiclayo juntos, Lima crece pues el doble a Ica y a Ucarmen, y Arequipa pues es república independiente que será tener bien. Digamos, ahí metemos a los 30 nuevos que llegan en los próximos 100 años, ¿no? Y la otra visión es que hay 2.000 pueblos de provincias y sin hablar de ¿cómo se llaman los chicos? Centros poblados, ¿no? Simplemente distritos y provincias. Y en realidad si hacemos una matemática pues, de papá, mamá y un hijo, ¿no? Yéndonos al modelo chino, ¿no? Al final terminamos con 2.000 ciudades de 5.000 familias, ¿no? O sea, todos los pueblos del Perú han crecido en 5.000, de repente ese es el núcleo vivible, ¿no? Con acceso a la ruralidad, pero no sé. Y en realidad no va a ser ni uno ni otro, pero sí nos da que pensar cómo se diseña eso. Porque eso va a tener que ver con carreteras, con líneas de comunicación, con puertos, con aeropuertos, ¿no? Con la moda, cómo nos comunicamos y cómo intercalamos. Entonces, lo que hay que gestionar finalmente es la actividad de los seres humanos y cómo queremos vivir con el mayor nivel, entre comillas, de bienestar, que habría que definir también qué es eso, ¿no? Bien alimentado, el buen vivir. Lo que pasa es que también pues, lo hemos prostituido, ¿no? La Pachamama, pero sí, ese es el tema, ¿no? ¿Qué es lo que queremos gestionar y cómo lo gestionamos? Entonces, la gestión para mí es eso, y para muchas probablemente esas acciones de la sociedad que llevan a proteger y a garantizar una calidad de vida a un nivel tienen otro tipo no, de la mayoría pueda tener eso. Y para garantizar la calidad de vida del tipo tiene que ser sostenible, y ahí entra la calidad ambiental. Leyendo las crónicas, nosotros entendemos que han habido muchas rivalidades, ¿no? Entre los grupos étnicos preincaicos incluso, ¿no? Y con la conquista misma y el movimiento de poblaciones, eso de los mitimaes, ¿no? El desarraigo, ¿no? Traer a gente de Ecuador y llevarla a Cusco, traer gente de Puno y ponerla en Ecuador, lo que hacía Tupac Yupanqui, ¿no? En el siglo XV, 1400, antes que llegue Pizarro. Entonces, yo escuché una vez a un cañetano, ya un señor mayor, ¿no? Decir que le tenía mucho odio a los chinchanos porque los chinchanos no le habían apoyado a ellos cuando los incas venían conquistando pueblos, ¿no? Estamos hablando del señorío de Huarco, que es Cañete, y el señorío de Chincha. Esto que pasó hace 500 años o más pervive en la actualidad con los famosos regionalismos. El ser cusqueño, el ser puneño, el ser arequipeño, el ser huanunqueño, el ser trujillano, el ser piurano, el ser limeño, el ser yauyino. O sea, estos fraccionamientos que están muy ligados a lo étnico, pero más que todo hay un famoso dicho que dice que cuando un peruano está tratando de ascender, viene otro peruano y lo jala de las patas para que no progrese, ¿no es cierto? Ese es el famoso regionalismo que muchas veces ha causado el atraso y nos ha hecho perder hasta guerras, la de Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa mixtura multicultural, multiétnica, que muchas veces ha ido en regresión, ¿cierto? Los incas impusieron una modalidad bajo el autoritarismo, bajo la violencia, ¿cierto? Pero eso no fue solamente los incas, eso ha pasado en Chile, eso ha pasado con los romanos, es decir, el mundo es muy violento. Podemos, a través de la participación, darle una nueva vitalidad y superar esos regionalismos que nos vienen de hace más de 600 años, ¿no? Con los españoles no han hecho más que viralizarse mucho más, pero las rivalidades étnicas han sido pre-incaicas. Entonces, cuando hablamos de la participación, tenemos que tener mucha mirada al aspecto histórico, ¿no? Porque esos regionalismos a veces tendríamos que saber canalizarlos en una idea de nación, como es lo que han mencionado ustedes, y de conocimiento del espacio. Creo que ahí el aspecto histórico es el que está tratando de mejor entenderse para poder explicar cómo estas rivalidades a veces producen dificultades. Ese era un poco lo que quería que, por favor, se tengan en cuenta.